más en nuestros canales de Ready. Ready es una red académica educativa que busca fortalecer la calidad de la educación a través de la investigación, la innovación pedagógica, la formación continua de los docentes, cuyo propósito principal es crear espacios de encuentro y colaboración entre profesionales de la educación, investigadores e instituciones para compartir conocimiento, experiencia y buenas prácticas que contribuyen a la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Promovemos activamente la actualización profesional mediante la organización de congresos, seminarios, talleres, cursos, eventos académicos, donde se abordan temáticas relacionadas con educación, tecnología, inclusión, metodologías activas y nuevas tendencias pedagógicas. Estos espacios permiten que los docentes se mantengan en un constante crecimiento, fortaleciendo tanto sus competencias pedagógicas como su pensamiento crítico y reflexivo. La tarde de hoy tenemos como invitada a este espacio a Claudia Bravo Castañeda. Claudia, dentro de su formación académica, es candidata a doctora en educación por la Universidad Católica de Santa Fe. Posee un masterado universitario en psicopedagogía en la especialidad de intervención psicopedagógica en educación infantil y primaria por la UNIVA de Barcelona. Magíster también en educación infantil y en educación especial por la Universidad Tecnológica Equinoccial con el aval de la UCA de España. Un poco de su trayectoria profesional. Claudia es docente, investigadora, adscrita a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Aprendizaje, Lenguas y Comunicación. Ha sido docente probularia aproximadamente por 19 años, docente universitaria por 12 años, docente de apoyo por 18 años. Cuenta con aproximadamente 3.000 horas de capacitación en temas referentes a metodologías de enseñanza activa, neuroeducación, necesidades educativas, psicomotricidad, dificultad del desarrollo, diseño universal para el aprendizaje. Estrategias para el desarrollo de mujeres. Disfruta mucho de la investigación educativa, sobre todo en temas de la primera infancia, neuroeducación, el desarrollo psicomotriz, el movimiento, la educación inclusiva y educación emocional. Su primera publicación la realizó en el año 2005, llamada Sobre el arte de moldear, en el libro Un recreo para el corazón. La tarde de hoy, Claudia nos expondrá acerca del tema motivación y emoción, estrategias innovadoras integrando la IA en el aula. Bien, Claudia, te doy el paso, todo tuyo este espacio, buena suerte. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchísimas gracias a Red Ecuador por esta invitación. Para mí siempre es un gusto y un placer poder compartir esto que me apasiona, que es la educación. Así que, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Por favor, invitados a participar con sus preguntas, también con sus opiniones, sí, que siempre son importantes y necesarias para espacios como estos. Y bueno, voy a compartir la presentación. Les quiero contar un poquito cómo está pensada, ¿sí? O cómo vamos a compartir este espacio. Voy a ir comentándoles un poquito a la luz de las investigaciones, de los conceptos que necesitamos tomar importantes, ¿de acuerdo? Para este webinar, motivación y emoción. Y luego vamos a tener un espacio para compartirles dos aplicaciones de inteligencia artificial para poder presentarlas y trabajarlas con sus alumnos. ¿Ya? Entonces, bueno, como les digo, invitados e invitadas a compartir. Ok, entonces, por favor, quiero saber si pueden ver la presentación, Jorge, ¿se ve? Sí, todavía se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos ahí. Motivación y emoción, ¿sí? Estrategias innovadoras integrando la inteligencia artificial en el aula. Bueno, lo primero que quiero es que pensemos sobre esto. Educar no es solo enseñar contenidos, es provocar experiencias que dejan huella. Actualmente,
los docentes nos vemos abocados a múltiples ocupaciones. Por lo tanto, es importante mirar todas estas oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial para motivar a nuestros estudiantes y siempre teniendo en cuenta la emoción. Por lo tanto, es necesario dejar huella. Más que necesario, es importante. Antes de empezar, quiero que nos tomemos unos minutos para detenernos, ¿sí? Vamos a dejar por un momento ese rol de docente y pensar que somos, en este caso soy Claudia, eres María, eres Juan, Jorge, Paul, ¿sí? Y vamos a pensar, ¿qué te motivó a conectarte a este webinar? Ahí compártanos en el chat, ¿qué les motivó? De pronto les resonó este título, la parte de las estrategias, el poder involucrarlas con este tema que es tan interesante y sobre todo necesario en nuestras clases, tener en cuenta la motivación y la emoción, tan importantes como ahora nos dice desde la neuroeducación, que son necesarias para generar aprendizajes significativos y duraderos. Y también detente un momento y piensa, ¿qué emoción te acompaña en este momento? Vamos a pensar por unos minutos. Mira, qué importante es esto. Entender que tanto nuestros estudiantes como nosotros somos seres humanos. Y más allá de nuestro rol de docentes, que también nos invita a conectarnos, a vincularnos, sabemos que tenemos nuestras propias emociones y que muchas veces influyen en nuestra aula de clases. De pronto no tuvimos un buen día, una buena noche, calificamos hasta la tarde. Les cuento que yo el día de ayer estuve trabajando muchísimo el tema de investigación de mis estudiantes porque están ya por finalizar sus programas, sus carreras. Entonces, realmente me levanté bastante cansada. Y en la clase que tuve esta mañana influyó en el sentido que no tenía la misma energía o el mismo ánimo para mis clases. Sin embargo, siempre es importante esto, recordar que ese vínculo que establecemos día a día con nuestros estudiantes es importante para poder motivarlos. Y como les decía, no respondas desde tu rol de docente, sino desde esta parte que es importante y necesaria, ¿sí? Dentro de nuestro quehacer como persona, más allá del educativo. Entonces, ¿sabías que la motivación y la emoción son fundamentales para poder adquirir un aprendizaje significativo y duradero? Actualmente sabemos que los procesos cognitivos, tanto como la atención, la memoria, incluso nuestro lenguaje está transversado por la motivación y la emoción. ¿Y por qué el lenguaje? Porque sabemos que nuestro lenguaje, más allá de las palabras, por ejemplo, es el lenguaje corporal, nuestra postura, nuestros gestos, también interfieren mucho en esta conversación, en esta comunicación. Y dentro de ello es tan importante tener en cuenta que tanto la motivación y la emoción dentro de lo que son los procesos cognitivos como la atención, entendiendo la atención como ese primer momento, sí, que bueno, tenemos diferentes, dentro de la neurociencia se ha considerado o se explica que la atención se da como en diferentes niveles, por así decirlo, sí. Tenemos en cuenta que es poder dejar de lado todo lo que en este momento puede estar alrededor y centrarnos en el aquí y ahora, ¿sí? Y la memoria que tiene que ver con esos procesos de codificación, de recuperación y de poder volverlos a transmitir. Por lo tanto, esta motivación y esta emoción van a estar presentes siempre en el aprendizaje. Nada de lo que aprendemos es neutro, pero también es importante que como docentes pensemos y reflexionemos que también nada de lo que enseñamos es neutro. David Bueno ya lo dice en sus investigaciones dentro del campo de la neurodidáctica que
Todas las acciones que generamos los docentes en nuestros procesos de enseñanza van a generar muchas redes, muchas conexiones neuronales. Por lo tanto, siempre pensemos, así como nada de lo que aprendemos es neutro, tampoco nada de lo que enseñamos es neutro. Por lo tanto, siempre en estos espacios, tanto la motivación y la emoción van a estar presentes. ¿En qué sentido? En que la motivación tiene que ver con este canal, entender que, yo hablo o me gusta mucho encontrar símiles con la vida cotidiana, estas metáforas que nos ayudan mucho, y me gusta representar la motivación como un programa que te guste, que te impacte y que lo veas a través de un canal, ¿no? De un programa, tú lo puedes elegir, una película, bueno, algo que quieras mirar, ¿sí? Por lo tanto, dentro de este proceso, cuando tú decides que quieres ver una película X y un video X, va a haber algo que te motiva, que está en ti, en esta parte interna, y una parte externa, que de pronto el diálogo que mantienen esos personajes, la comunicación que se da entre ellos, nos va a conectar y por eso vas a permanecer viendo ese video. Y la emoción, en cambio, es ese espacio donde todo aquello, ¿sí?, que muchas veces no lo podemos expresar con palabras, se va a notar en nuestro cuerpo, en nuestro espacio y en nuestra acción. Por lo tanto, la motivación es un conjunto de factores internos y externos. Internos porque vienen contigo, vienen con la persona, vienen con tus estudiantes. Y externos, y ahí es súper importante entender estas estrategias didácticas que podemos los docentes impartirlas, aplicarlas en nuestras clases, ¿sí? Que incluso los recursos, ¿qué tipo de recursos trabajamos y los empleamos en la planificación didáctica para poder generar esta motivación externa? Estas determinan en parte las acciones de una persona. ¿Me motiva lo que tú me dijiste? ¿Me enganché o no? ¿Resuenan con aquello que yo busco? Hoy ustedes están conectados aquí porque de pronto algo del tema, de la temática que se estaba socializando, resonó en ustedes. Etimológicamente, el término motivación procede del latín motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad. Por lo tanto, aquí hay un elemento de valor a considerar en este significado de la motivación. ¿Nos moviliza o nos paraliza? ¿Nos bloquea? No, esto no resuena conmigo, por lo tanto, no lo aprendo, no lo quiero mirar, no lo escucho. La motivación es una de las claves más importantes que nos lleva a conocer la conducta humana y entender el comportamiento. Por lo tanto, es sumamente importante mirar todos estos factores que convergen al momento de nuestras clases. Herrera y Ramírez Roday Herrera en el año ya 2004 nos decían que la motivación es un proceso que explica el inicio, la dirección, intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta. Por lo tanto, aquí hay datos muy importantes. Esa motivación me va a enfocar en aquello que quiero encontrar, que quiero buscar, que resuena conmigo y, lo quiero aprender. Para nosotros, en el ámbito educativo, un objetivo de aprendizaje en función de ese resultado o la competencia que quiero adquirir será mi meta de enseñanza, esa meta de aprendizaje que deben alcanzar mis estudiantes, modulado por las percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas a las que tienen que enfrentarse.
Por lo tanto, la motivación define por qué iniciamos una acción, hacia dónde nos dirigimos, con qué intensidad actuamos, ¿sí? Por eso vemos en nuestros estudiantes que de pronto hay, de acuerdo a la temática, incluso a la asignatura, ¿sí? Están como más motivados, más conectados. Y sobre todo esta parte de la motivación que influye en todas las edades, ¿sí? En toda etapa evolutiva, sobre todo va a tener mucha más trascendencia en la adolescencia. Por eso debemos tener en cuenta qué los motiva y sobre todo estas motivaciones intrínsecas o internas que van a tener que ver con esas metas, con ese algo que los mueve hacia un objetivo para alcanzar, ¿sí? Esa meta. ¿Por qué perseveramos? También es importante considerarlo. Mientras que la emoción, ¿sí? Si la motivación nos mueve, la emoción nos permite recordar. Por lo tanto, esa emoción tiene que ver o está íntimamente relacionado con este proceso cognitivo de memoria. Recuerdan que en un inicio empecé esta presentación diciendo que tanto la motivación y la emoción tienen que ver sobre todo, están entrelazados, están entretejidos con estos procesos cognitivos de atención y memoria. Pero la emoción tiene que ver con ese recordar. Begoña Ibarrola menciona que las emociones son las guardianas del aprendizaje porque son responsables de la memoria. Es por eso que de pronto, dentro de algún acontecimiento, y esto lo vemos con mayor fuerza en casa, tenemos de pronto, somos varios miembros de la familia, tenemos varios hijos y a cada uno cierta situación los conectó con una emoción distinta y lo recuerdan de manera distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa emoción de una interfiere o diremos que esa emoción también es subjetiva. ¿Por qué? Porque va a depender de cada persona. Con qué intensidad se dio ese momento. Si estamos hablando de procesos de enseñanza y aprendizaje, va a tener que ver incluso qué pasó en ese momento de mi aprendizaje, qué pasó con las diferentes situaciones que se dieron en mi aula de clase y cómo conecté. Por lo tanto, esa emoción es ese interruptor que me ayuda a generar este proceso cognitivo de la memoria con mayor fuerza. ¿Qué son las emociones? Bueno, de acuerdo a la RAE, nos dice que es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa que acompaña cierta conmoción somática. Aquí hay un elemento clave, somática. Por lo tanto, las emociones van a interferir o vamos a poderlas mirar. De pronto, hay una situación que me incomoda y mi postura cambia, mis hombros se van hacia adelante o de pronto tengo tantas iras que me sonrojo, ¿sí? O hay emociones que incluso hacen que me duele el estómago. Son un mecanismo de alarma que salta de nuestro interior cada vez que se presenta un peligro. Por lo tanto, son muy importantes y necesarias incluso para nuestra supervivencia o cuando es necesario resolver alguna situación crítica. Involucran respuestas físicas, como ya lo mencioné, como sonrojamiento, el ritmo cardíaco se me acelera o el ritmo respiratorio, por eso es súper importante entender, escuchar a mi cuerpo para saber también representar estas emociones, ¿no? Más que representar para poder hablar de ellas, sudoración en las manos, entre otras. Sobre todo, esta última parte es tan necesaria e importante mirarla con nuestros estudiantes, sobre todo si son niños pequeños. Cuando estamos empezando el proceso de lectoescritura, ¿sí? Que es un proceso tan importante y necesario que va
a estar muy ligado a los aprendizajes futuros, bueno, en preescolar o en esa educación infantil, va a regir, vamos a trabajar mucho el aprestamiento. ¿Cómo vamos aprendiendo? ¿Cómo vamos escuchando? ¿Cómo podemos esta parte auditiva, verbal, cómo la vamos representando para que luego sea más significativa o podamos aprender de manera más rápida este proceso de lectoescritura? ¿Por qué? ¿Por qué la menciono en la parte de las emociones? Porque justamente este proceso en tempranas edades es el que más emociones evoca, ¿sí? Y el que más implicaciones con el aprendizaje futuro tiene. Entonces recordemos que es súper importante, va a depender en qué etapa, a niños, niñas, adolescentes, ¿sí? ¿No? O estudiantes en general, estoy compartiendo, estoy impartiendo una clase, ¿sí? Estoy siendo este guía, ese mediador dentro de este proceso de enseñanza para entender cómo van a ser estas emociones. Por lo tanto, las emociones no distraen el aprendizaje, sino lo hacen posible ya que éstas activan la atención, la memoria, la toma de decisiones y la disposición para aprender. ¿Sí? Por muchos años se dejó de lado las emociones, ¿verdad? Aquellos que de pronto crecimos o fuimos educados en un espacio más tradicional en el que estas emociones eran invalidadas o no se nos permitían expresar, tiene mucho que ver con esa toma de decisiones futura o hablemos en este caso de la toma de decisiones actual. ¿Qué pasa? ¿Cómo están implicadas ya no solo en mi aprendizaje, sino cómo implican estas en los diferentes espacios de la vida, ¿no? Porque recordemos que la educación trasciende, va más allá de nuestra aula de clases, va a depender, va sobre todo a marcar muchas áreas de nuestra vida. Por lo tanto, esta motivación, la emoción y aprendizaje, ¿qué relación tiene? La motivación dirige la atención sobre lo que se aprende y las emociones interactúan con las habilidades cognitivas, dirigiendo la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud y la disposición para el aprendizaje. Bueno, y aquí la pregunta. ¿Cómo diseñar experiencias que motiven, emocionen y favorezcan un aprendizaje significativo y duradero? A mí me gusta mucho aplicar también el término duradero. ¿Por qué? Porque esto evoca este proceso cognitivo de la memoria. ¿Sí? El memorizar es importante. Regreso nuevamente a la educación tradicional, en donde la memorización era mecánica. Actualmente entendemos y miramos dentro de estos avances neurocientíficos en el que nos dicen que la memoria es un proceso cognitivo que debe trabajarse a lo largo de la vida, generar esta reserva cognitiva para luego, cuando seamos adultos mayores, ¿sí? Estemos ya en esta etapa de adulto mayor, tengamos yo siempre hago esa comparación de nuestro cerebro, ¿sí? Como una parte de nuestro cuerpo que también necesita ejercitarse. Por lo tanto, esa reserva cognitiva que genero ahora me va a ayudar a hacer frente a ese deterioro cognitivo de manera como más suave, más lenta, ¿sí? Por lo tanto, es importante mirar también este aprendizaje como significativo y duradero. Bueno, entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿sí? Actualmente estamos los docentes mirando dentro de toda esta complejidad, porque sí, estos procesos de enseñanza y aprendizaje se vuelven más complejos en el sentido que a veces no sabemos cómo acompañar, guiar a los estudiantes
sobre todo con el uso de la inteligencia artificial. Primero, es importante entender que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, identifica la inteligencia artificial como un sistema computacional que, con objetivos explícitos o implícitos, infiere a partir de los datos que recibe cómo generar resultados con predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que puedan influir en entornos físicos o virtuales. Por otro lado, la Comisión Europea, mediante el High Level Expert Group on Artificial Intelligence, conocido por sus siglas HLEY, propone que la IA, la inteligencia artificial, comprende sistemas diseñados por humanos capaces de percibir su entorno, interpretar datos estructurados o no estructurados, razonar y decidir acciones para cumplir objetivos complejos. Entonces, entendemos que la inteligencia artificial vista desde su concepto es este sistema que nos, a través de estos resultados, nos genera contenidos. Y que nos ayuda también a estructurar, a mirar cómo podemos planificar mejor, pero esas acciones, ¿sí? O esa elección está en nosotros de saber cómo la vamos a aplicar y sobre todo cómo acompañar a nuestros estudiantes en este uso. Y aquí surge un término que es la inteligencia artificial generativa, porque aquí un paréntesis. De inteligencia artificial ya se hablaba hacia los años 90, ¿sí? En donde se entendía que justamente esta tecnología podría procesar datos y todo lo que conlleva, ¿no? Este significado como tal. Pero actualmente estamos en un proceso muy rápido del crecimiento de la inteligencia artificial de tipo generativo que constituye un avance significativo en la evolución de las tecnologías, en la creación de contenidos, al abrir un amplio abanico de oportunidades en múltiples ámbitos, y aquí está inmerso de manera destacada el ámbito educativo. Además, aquí un paréntesis. Sabemos que a raíz de la pandemia que vivimos en el año 2020, los docentes no necesitamos, en ese momento nos vimos abocados a transformar nuestra práctica educativa. Y estos recursos, este escenario incluso por el que estamos en este momento conectados, que es nuestro entorno virtual, empezaron a ser parte de nuestro quehacer educativo. Por lo tanto, dejarlos de lado no sería como lo óptimo, sino lo que necesitamos es trabajar con ellos de manera que se conviertan en nuestro aliado, como esa herramienta educativa. Retornando a esta inteligencia artificial generativa, vemos que su capacidad para producir materiales de aprendizajes personalizados y es realmente, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, niñas, adolescentes, personas que tienen algún tipo de necesidad específica de aprendizaje o no, que necesitamos trabajar algún recurso específico, la inteligencia artificial nos ayuda mucho para personalizar este aprendizaje. Por lo tanto, hay una interactividad y una adaptación, así como para responder de forma pertinente a las necesidades y consultas de los usuarios, amplía las posibilidades de enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo una integración pedagógica, innovadora, pertinente y se espera que sea eficaz. ¿Ah? Esta inteligencia artificial en el campo educativo, vamos a mirarla cómo nos ayuda, ¿sí? En la generación de contenido didáctico personalizado. Usted ingresa un prompt de, ya sabemos, ¿no? Bueno, vamos a compartirlo hoy. Es necesario darle un rol al chat, si te la bajamos de pronto con Gemini, con ChatGPT, darle un rol, quiero que me ayudes, que seas mi asesor pedagógico,
A mí me gusta mucho, algo que aprendí fue a poderlo personalizar, el presentarme. Soy Claudia Bravo, soy educadora de inicial, pero actualmente trabajo en el ámbito universitario, me gusta acompañar, bueno, le comparto, ¿no? Esto quién soy, y nos ayuda también a que tenga nuestro propio estilo académico. Entonces, con esto nos ayuda a generar este contenido y estas explicaciones. También la IA en el ámbito educativo nos ayuda como tutores virtuales, conversacionales, que pueden asistir a los estudiantes. Bueno, un tipo de inteligencia artificial, aunque no de tipo generativo, son estos chatbots. Y actualmente hay unos lindos trabajos o evidencia de esta herramienta, de estos chatbots, para poderla trabajar en procesos de metacognición o de proceso de autoevaluación. El soporte en corrección y retroalimentación automatizada, ¿no? Preguntarle, a ver, necesito realizar una rúbrica de evaluación que responda a esta competencia o este resultado de aprendizaje, esta destreza, genera una plantilla que tenga tantos criterios. Entonces me ayuda también a automatizar estas herramientas. Y bueno, vamos entonces ahora a la parte práctica. Y sobre todo con este tema que es tan importante y necesario no dejarlo de lado, no tenerlo siempre presente. La IA en el aula para motivar y emocionar. Aquí les quiero compartir, ya verán, es una aplicación. Desde de aquí en adelante, sí, la presentación quiero que sea mucho más interactiva. Les voy a compartir unos códigos QR. También vamos a mirar ya en breves minutos cómo manejar y trabajar dos herramientas. La una de inteligencia artificial, ¿sí? Y bueno, la otra es una herramienta tecnológica que nos ayuda mucho a conectarnos con esta parte de la emoción. La inteligencia artificial ha traído grandes transformaciones sociales y generan retos y posibilidades en el ámbito educativo, aplicadas como una herramienta que da soporte al docente y al estudiante, traen consigo un sinnúmero de aprendizajes. Bueno, como pudieron evidenciar, sí, este pequeño video, este extracto, lo generé con Vision History, pero a mí me gusta mucho trabajar con este tipo de videos, primero para captar la atención. Si ustedes pudieron evidenciar la gesticulación, en primer lugar, yo soy una persona que no tengo una boca tan grande, tengo unos labios finos, por lo tanto, se ve efectivamente que es una presentación, es un pequeño video hecho con inteligencia artificial. Por lo tanto, mis estudiantes, más allá del mensaje, lo primero que hago es atraer su atención. Y de pronto, ya algo generé de ese foco, de esos distractores, a veces incluso el celular, las anotaciones, los mismos compañeros y compañeras, es estar aquí y ahora. Pero ¿qué les acabo de compartir, sí, a través de este mensaje? Es que justamente la inteligencia artificial es una herramienta. Así tenemos que pensarla, ¿no? Porque actualmente hay muchos dilemas, sobre todo en la parte ética, de hasta dónde debe llegar la inteligencia artificial, no solo en el quehacer educativo, sino en todas nuestras áreas, ¿no? En las diferentes áreas de nuestra vida. Por lo tanto, es sumamente importante que sea este lado estratégico que nos permita generar recursos didácticos que justamente permitan motivar y emocionar. Aquí ustedes pueden escanear el código QR, ¿sí? En donde van a encontrar justamente el enlace de la aplicación que ocupé. Bueno, un poco la limitación que se tiene con esta plataforma es que la versión más nítida, óptima, sí, es pagada, pero les va a permitir subir sus propias imágenes, pueden ser imágenes de diferentes, ya sea su imagen, la imagen, no sé, de algún personaje, de algún superhéroe, y
generar un texto corto y luego pueden descargarlo. Entonces, este es un recurso que es sobre todo para captar esa atención, porque como ya lo mencioné, esa gesticulación es exagerada, nos va a ayudar mucho para tener ese primer foco de la atención, para luego sí poder trabajar la temática. Entonces, esta inteligencia artificial permite personalizar las trayectorias del aprendizaje, lo que incrementa la motivación interna y externa. Interna en el sentido que si acompañamos a nuestros estudiantes en cómo poderla manejar, y ojo, ahí sí es sumamente importante en el poder acompañar, sobre todo en la adolescencia, ¿no? ¿Qué preguntan? El ser muy reflexivos con que, por ejemplo, inteligencia artificial, sí, tiene un sinnúmero de respuestas porque está alimentada y se alimenta y se complementa cada día, pero en temas emocionales, que es necesario hablarlo, es necesario conversarlo. Bueno, y actualmente por temas fue muy sonado hace unos meses atrás, este caso que hubo en España de una niña que estaba sufriendo de acoso escolar y se suicidó, ¿no? Ya vemos que están restringiendo también ciertas respuestas que nos pueda dar la inteligencia artificial. Entonces es importante también siempre hacer ese acompañamiento. Y además, dentro de esto, la inteligencia artificial nos permite respetar ritmos, nos ayuda a mirar esos intereses y las necesidades de nuestros estudiantes. Y hay algo muy lindo que tiene que ver con la novedad. Y aquí es importante, ¿no? Puede ser que estas herramientas, bueno, empezando por esta herramienta que les acabo de compartir para generar videos, el día de mañana cambia incluso las restricciones, cambia la forma de cómo puedo generarlo, pero lo que usted tiene, lo que debemos tener en cuenta es que efectivamente ese conocimiento lo tenemos nosotros y podemos aplicarlo o trabajarlo a través de cualquier herramienta. Por lo tanto, esta novedad, sí, tenemos recursos varios, la interacción y la retroalimentación inmediata activan sistemas atencionales y emocionales, como en el ejemplo que acabamos de ver. Y bueno, entonces, vamos a jugar, yo siempre digo a jugar, vamos a trabajar o vamos a indagar algunos recursos, ¿no? Tenemos a Curupit, ya lo voy a leer así. Usted va a ingresar a este enlace, https, ¿sí? Curupit.com. Ya, yo voy a dejar de compartir mi presentación. No sé ahí, Jorge, si se sigue viendo. Dejo de compartir. Sí, en este momento ya no se ve en pantalla tu presentación. Genial, listo. Entonces voy a ver el enlace. ¿De pronto hay alguna pregunta o algún comentario? Ya, sí es un buen espacio para leer los comentarios, más que nada afirmaciones. Elena nos saluda desde Jujuy, Argentina. Ángel Trujillo nos envía saludos desde Guatemala. Estefanía nos manda igual saludos a todos desde Buenos Aires, Argentina. Y Daitanoni nos comenta el sentido y trabajo sobre el entorno son importantes para lograr la atención deseada de los estudiantes. Esos comentarios tenemos por el momento, Claudia. Muchas gracias, Jorge. Mira de ahí, es importante lo que acabas de mencionar. El entorno es esencial justamente para poder vincularnos y trabajar estos dos momentos, tanto de emoción y motivación, ¿sí? El poderlo introducir en nuestras clases, el tener siempre presentes. Bueno, muchas gracias también por esos saludos, esos mensajes. Bueno, ahora sí, vamos a nuestra herramienta. Voy a compartirla. Listo. ¿Ahí se está viendo? ¿Sí? Sí, Claudia, adelante, se está viendo. Ya, genial, gracias. Bueno, un
poquito les comparto esta plataforma. Es muy interesante porque nos permite, bueno, generar, como pueden ver aquí, escrituras rápidas, práctica de habilidades, lecturas, vocabularios, lecciones y todos estos apartaditos que tenemos aquí. Lección breve, convierte tu pasaje en una lección, alfabetización inmersiva y comentarios de IA basados en rúbricas. Y este Kuru Quiz, ¿ya? ¿Qué es lo lindo que tiene esta plataforma? Y como estamos trabajando el tema de emociones, ¿ya? Usted aquí le va a dar una instrucción o un tema que quiere evaluar. En este caso, entendemos que las emociones no se evalúan, pero sí se conversan y comparten. Por lo tanto, a mí me gustaría, sí, generar una pequeña, más que evaluación, como si hablemos de una autoevaluación en función de cómo te sientes hoy. Y voy a generar mi actividad. Aquí me está diciendo que está generando mi actividad, está adaptando la actividad a mi alumnado, activando la moderación automática y creando diapositivas. Me había olvidado de mencionar un paso importantísimo. Cuando ustedes ingresan por primera vez a la plataforma, les van a solicitar ciertos datos informativos, como de qué país son, de qué institución y con qué edad trabaja. ¿Ah? Entonces, una vez que usted introduce esos datos, ahora sí va a generar estas propuestas de actividades que las vimos anteriormente, sí, en función de los recursos que tienen, ¿no? Y de la edad. Entonces, ¿qué voy a poder ver aquí? Miren, como ustedes pueden ver, me acaba de generar una pequeña presentación para expresar emociones, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen la opción, como otras plataformas similares, de poder ajustar. Y, bueno, podemos poner aquí el simulador de aula. La pantalla de aula, y ustedes, si quieren, pueden generar este código, ¿no? En función de introducir el PIN. Vamos a introducir el PIN que aquí nos da 232-474. Y ahora sí le di entrar, ¿no? Entonces, miren, si ustedes se fijan, esta herramienta sí les va a permitir mirar los dos espacios, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos trabajar? No se olviden, sobre todo inteligencia artificial con el tema de motivación y emoción, nos ayuda mucho con la novedad. ¿Qué recurso me va a traer hoy? ¿Cómo voy a trabajar ahora? ¿No? Entonces, bueno, se está demorando aquí un poquito en cargar, ¿sí? Y aquí usted puede escanear y cómo lo vamos a poder ver. Ok, yo voy a dar mi nombre, Claudia. Y ahora me dice qué voy a poder empezar a hacer. Ok. Como les digo, está tardando un poquito. Cuéntenos si están dentro de la herramienta. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, tienen estas opciones. ¿De acuerdo? Bueno, voy a regresar a mi espacio virtual, ¿ya? Entonces, aquí usted va a tener las opciones. Por ejemplo, aquí me generó, ¿sí? Incluso nos dicen, le puedes preguntar, puedes crear la imagen, haz que esta diapositiva sea comprensible para un alumno, ¿no? De tercer grado. Yo había dicho que quiero trabajar en este sentido con niños de esta edad, ¿no? Y al momento de trabajar, estamos esperando aquí que los estudiantes ingresen. Pero bueno, como no tengo inscritos, sí, de pronto si ustedes ingresan, vamos a poder mirar. Ok, sí. Por lo
tanto, como pueden ver, nos ayuda mucho justamente con esta parte interactiva. Como les digo, es muy sencilla de utilizar. Si usted se fija, tiene esta función como otras aplicaciones de darnos el código y el PIN. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, otra herramienta, aunque en sí no es una IA de inteligencia artificial generativa, es esta, FutureMe. A mí me gusta muchísimo utilizar esta herramienta, sobre todo cuando recién empiezo un periodo académico o un año escolar. ¿Por qué? Porque aquí te permite escribirte una carta, un correo para ti mismo. ¿Ah? Entonces, bueno, ustedes obviamente hay que llenar estas partes, ¿sí? Y aquí ustedes, como pueden ver, querido yo del futuro, ¿no? Entonces, aquí usted puede generar su propio correo. Entonces, querida Claudia, pienso que la experiencia de hoy ha sido muy enriquecedora porque has aprendido, porque, eh, porque se ha trabajado desde el ser para crecer y trascender. ¿Ok? Por lo tanto, aquí ustedes van a poder incluso escoger la fecha, ¿sí? Lo que sí, ahí les sugiero, no les va a llegar como el mismo día, lo pueden poner en algunas referencias para que lleguen una semana o al otro día y tenemos eso. ¿Sí? Claudia, no se estaba viendo la Claro. aplicación. ¿No se está viendo? Se está viendo perdón. ¿Es la anterior? Listo, Ajá. Paul. Ya. Mil disculpas. Ok, entonces nos vamos a la siguiente. Vamos a ver. Listo. Ok. ¿Ahí estoy viendo Future Me o sigo en la anterior? Sigues en la anterior. Oh, ok, a ver. Vamos entonces. Es que no puedo visualizarla. Ok. Listo. ¿Ahí ya se observa? Sí, correcto. Perfecto. Entonces, como les decía, FutureMe es una aplicación, bueno, es una herramienta, ¿sí? Que en sí no es inteligencia artificial, pero nos ayuda muchísimo a trabajar sobre todo esta parte de emoción. Y les decía, sobre todo yo la trabajo mucho cuando voy a empezar un año lectivo, un periodo académico, ¿no? O ayuda muchísimo también a trabajar en los procesos vocacionales, de orientación vocacional. Justo les estaba diciendo, ¿sí? Que en este espacio en blanco ustedes pueden escribirse, ¿no? Entonces voy a poner, querida Claudia, el día de hoy ha sido una experiencia maravillosa. No lo olvides. También cuando trabajo procesos cognitivos de memoria para entender cómo puedo también recordar, trabajar con diferentes herramientas, lo utilizo. Ok, listo. En esta parte de la derecha, ustedes van a poder registrar las fechas, ¿no? Ustedes pueden escoger la duración, es decir, que llegue hasta 10 años después, ¿sí? O la fecha específica. Les estaba comentando que, bueno, me ha pasado, puede ser que la herramienta haya cambiado, pero no les suele llegar como el día, ¿ya? El mismo día. Entonces siempre es necesario cómo hacerlo para el siguiente día o para una semana. Bueno, yo voy a decir que llegue en este caso,
el 27 de enero del 2026 y aquí voy a escribir mi correo y llega, ¿no? Entonces, dice que la carta va a llegar, va a ser enviada en 7 días del futuro. ¿Ya? Y aquí es importante el poder configurar si queremos que sea pública, pero anónima o sea privada. Al menos cuando se trabajan temas emocionales es necesario que sea privada. ¿Ya? Entonces es súper importante. Espero que estén ahí también interactuando con las aplicaciones y pues, bueno, nos van a comentar cómo les fue. ¿Ya? Ok, dejo de compartir. Bien. Bueno, estábamos con Future Me. Ok, entonces, un poquito ya para ir cerrando, sí, me gustaría como el poder concluir con ciertas reflexiones en este sentido. Sí, bueno, trabajamos Future Me. Y tenemos aquí, ¿no? Como conclusión, bueno, podemos sacar varias, ¿no? En este sentido que la motivación y la emoción son fundamentales para poder adquirir un aprendizaje significativo y duradero. ¿Ya? No tengamos miedo a emplear en nuestro lenguaje docente duradero o memoria, porque es importante, porque es un proceso cognitivo que por mucho tiempo estuvo olvidado, pero que es sumamente necesario y vital incluso para nuestra supervivencia. La emoción fija un recuerdo, ¿no? Ya veíamos que incluso va a depender con qué intensidad nos llegó, ¿no? Esta emoción, esta situación, para poderla representar o para poderla hablar. Y la inteligencia artificial, bien utilizada como una herramienta, puede ayudarnos a diseñar experiencias que transforman y que trascienden también. Y las herramientas digitales son el medio para apoyar el aprendizaje, ¿no? En sí, la herramienta o la inteligencia artificial no tiene que ser la meta, ¿no? El que a veces incluso decimos, no, es que necesito un tutorial para saber paso a paso cómo hacerlo, una guía didáctica, sí, es necesario, pero entendemos que estas herramientas y sobre todo actualmente con esta IA generativa, es muy cambiante, es decir, se actualiza con mucha rapidez, por lo tanto, lo importante es tenerla como un aliado, como una estrategia en sí. Y finalmente quiero cerrar con esta reflexión. Entender que la inteligencia artificial es el medio, la emoción y la motivación es el camino para llegar a la meta, que es el aprendizaje, como docentes lo buscamos. Y bueno, muchísimas gracias. Aquí les dejo mis contactos si gustan escribirme para dialogar de estos temas que me encantan y me apasionan. Serán bienvenidos sus correos. Y ahora sí, dejo de compartir. Bueno. Muchísimas gracias, Claudia. Definitivamente nos has dado un webinar extraordinario. Y estamos a partir de esto convencidos plenamente de que la motivación y la emoción no son los complementos del aprendizaje, sino el motor esencial de ella. La claridad con la que tú hablas, la pasión con la que tú nos enfocas en este webinar sobre inteligencia artificial, realmente cobra sentido ya al escucharlo para traspolarlo al aula. Nos llamó mucho la atención lo que tú dices, ¿no? Que debemos generar curiosidad, empatía, el asombro, el deseo genuino de seguir aprendiendo. Definitivamente todas estas herramientas que tú nos has brindado el día de hoy nos invitan a transformar nuestra práctica docente, a ser unos nuevos creadores dentro del aula, a amplificar nuestro impacto con nuestros estudiantes. Y la idea es esa, ¿no? Sentirnos cada vez más parte de ellos. Porque el cambio comienza con decisiones, con la decisión que tú nos has aconsejado el día de hoy. Cambiemos, seamos innovadores, seamos transformadores en nuestras aulas, seamos unos docentes comprometidos, seamos docentes más motivados, seamos docentes más humanos. Tú utilizaste esa palabra y me encanta. Me encanta definitivamente, Claudia, que nos permitas a todos a nosotros, pues,
ver esa perspectiva distinta, que el docente también es un ser humano, estamos con seres humanos y definitivamente la inteligencia artificial debe ser nuestra aliada, no puede ser nuestra enemiga. Estamos en una nueva época, una nueva generación, no le debemos tener miedo. Y la emoción, lógicamente, pues debe estar acompañada de lo que tú mismo nos has dicho, poner el corazón. Cuando ponemos el corazón en las cosas, definitivamente estamos logrando todo. Esperemos, Claudia, que este no sea el punto de partida, ni tampoco que sea el final. Queremos continuar contigo y que nos des una nueva oportunidad de escucharte en un otro momento, en otro webinar, para seguir completando estas ideas que tú nos has generado. Nos has movido el piso, creo, a todos los que estábamos en este webinar. Y eso es importante. Has transformado nuestras vidas. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Jorge, también por estar liderando estos espacios de Red Ecuador. Alfredo da Costa, nuestro director en Argentina. Definitivamente estamos haciendo un cambio en la educación. Estamos convencidos de que Redie, aquí en el Ecuador, va a transformar todo lo que deseamos nosotros. Y solamente hay un camino, lo que tú dijiste, Claudia, estar preparados a los nuevos desafíos. No sé si Jorge quieres completar con la idea final, pero de mi parte, como director ejecutivo, Claudia, te agradezco infinitamente este espacio que has compartido con nosotros. Muy amable y bendiciones. Sí, Paul, muchas gracias. Igual, felicitarte, Claudia. Excelente webinar acerca de cómo incorporar ciertas herramientas de inteligencia artificial, bastante práctico, bastante entendible, digerible, que es incluso la finalidad de estos espacios. Antes de despedirnos, quisiera leer algunos comentarios y preguntas que te hacen. Hemos tenido bastante audiencia la tarde de hoy. Estefanía Alejandra te hace una pregunta. ¿Qué opinas sobre aquellos docentes que no quieren incorporar IA en el aula? ¿Cómo podemos acompañarlos, especialmente aquellos que están pronto a su retiro jubilatorio? Gracias, Estefanía, por la pregunta y qué buena, realmente nos lleva también a un espacio de reflexión. Yo creo que dentro de eso es sumamente necesario ser empáticos, entender que muchas veces estas herramientas tecnológicas para uno, sí, son como más sencillas de involucrarlas en el aula de clase que para otros. Por lo tanto, cuando partes con el ejemplo, es decir, tú empiezas a aplicar, empiezas a trabajar estas herramientas, si tengamos en cuenta siempre herramientas, nuestros compañeros o compañeras también quieren aprender. Por lo tanto, dentro de esa empatía es necesario mirarnos, ¿sí? En ese acompañamiento. Así como lo mencioné en su momento, nuestros estudiantes necesitan ser acompañados, pero nuestros compañeros y compañeras también. Por lo tanto, la primera invitación es a no juzgar, ¿sí? El ponernos también en la situación del otro. ¿Por qué? Porque han sido metodologías que los han acompañado por años, pero sobre todo a mirar esa parte de que pueden ser incorporadas para mejorar tu vida, ¿no? En el sentido de que nos facilitan, sí, el diseño de recursos. Perfecta aclaración, Claudia. @LizMI4618 nos comenta: hola, soy de México y lo poco que tuve oportunidad de ver del webinar me gustó mucho. Gracias a la ponente y a la institución que hizo posible este evento. Yesid Puentes nos menciona: gracias, Claudia, por compartirnos tus ideas. Transformar implica reexaminar conceptos continuamente. Elena nos comenta: qué importante incorporar estas herramientas para la formación de formadores, porque los futuros docentes ya tendrán nuevas realidades que requieren nuevas herramientas. Súper importante. Excelente aporte, Claudia. Estefanía Alejandra, gracias, Claudia. @Brian Enríquez: se han mencionado y han quedado demostrados los alcances del uso de la IA. Ahora bien, es una pregunta que te hacen: ¿cuáles serían los límites del uso de la IA, de la inteligencia artificial? Gracias. Bueno,
Más allá de los límites, considero que es necesario tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo, en qué etapa evolutiva o con quién lo aplicas, ¿sí? En el sentido que, bueno, a mí me escucharon muchísimo hablar de procesos cognitivos. Realmente esta parte de la neurodidáctica, la neurociencia, neuroeducación, me parece que es súper importante porque sabemos que los contenidos cambian, ¿de acuerdo? Pero estos procesos permanecen y actualmente las investigaciones nos dicen que necesitan ser desarrollados. Por lo tanto, regresando a tu pregunta, entender cuáles son estos límites también es necesario en el acompañamiento y sobre todo mirar que hasta cierta edad es sumamente importante, que nuestros estudiantes, que nuestros niños, niñas, ¿sí? Desarrollen ciertas habilidades previo a podernos trabajar directamente con la inteligencia artificial. Y hay algo sumamente importante que lo menciona la Universidad de Navarra en un estudio muy lindo y ellos comparten una guía de Eureka, sí que tiene que ver con la inteligencia artificial, bueno, en este caso aplicado a la docencia universitaria, y que nos dice que la inteligencia artificial, pese que actualmente hay un debate importante con este tema de las emociones, no siente, ¿ya? Por lo tanto, la parte de la emoción, el entender que el ser humano, ¿sí? Es un ente, un todo con sus emociones, con sus pensamientos. Y bueno, para aquellas personas que también es importante esta parte, esta trascendencia espiritual, no va a tener comparación con la inteligencia artificial. Por lo tanto, recordemos, esos límites van a estar siempre en tu práctica. Y hay algo súper importante. Los docentes somos, ¿sí?, ejemplo de nuestros estudiantes. Y ellos se dan cuenta cuando utilizamos inteligencia artificial en las presentaciones que las damos. Es súper lindo. El otro día, conversando con una compañera y buena amiga del trabajo, me decía, es impresionante. Los estudiantes saben el estilo con el que generamos las presentaciones. De pronto algunos lo hacemos con más imágenes, otros no. A mí me gusta mucho involucrar en movimiento. Ellos también ya nos van viendo. Entonces, esos límites van a estar de hasta dónde queremos generar con esa herramienta un aprendizaje. Pero recordemos, seres humanos, nosotros en todo ese complemento, en esas áreas que nos distingue de esta inteligencia artificial. Excelente, Claudia. Te agradecemos por tu participación en este webinar. Importante información que ayudará a la audiencia, en su mayoría docentes, pues a manejar diversas herramientas de inteligencia artificial y también a emplearlas de manera ética y con importancia dentro de su profesión. Bien, Claudia, quiero dar por finalizado el espacio. Gracias a todos, todas amigos y amigas. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Ready Ecuador en Facebook, en X, estamos como @Ready_Ecuador. Próximamente tendremos noticias acerca de especialmente el segundo congreso que estaremos organizando en la ciudad del TEN. Estén atentos a nuestras redes. Claudia, me parece que quieres mencionar algo. Sí, Jorge, Paul, solamente agradecerles por este espacio, como lo dije, y muchas gracias, Paul, por esas palabras. A mí esto me gusta muchísimo, me apasiona un montón lo que hago, ¿no? Y solamente soy una persona, una educadora que considero que el conocimiento se comparte. Yo les voy a dejar a ustedes la presentación en PDF para que la puedan compartir. Entonces, aquellas personas que les escriban, encantado, yo les voy a compartir la presentación para que tengan ahí esas líneas base, esos autores, esas los pequeños, bueno, estos 3, ¿no?, recursos que trabajamos para que ustedes lo compartan. Muchas gracias, Claudia. Te voy a pedir, vamos a cerrar ya el espacio hacia el público. Te voy a pedir que no te desconectes tú. Y bien, queridos amigos, entonces con esto terminaríamos el webinar de este mes de enero. Espérennos, síganos en nuestras redes, que tendremos futuras noticias. Muchas gracias y buenas noches con todos y todas. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.